la historia del hombre. Esa es la historicidad de las ciencias sociales, que no es la misma que la historicidad físico-química y en general de toda la historicidad que interesa a la biología. Y finalmente, entonces, ¿cuál es el pedacito que le corresponde a la psicología de todo eso? La psicología estudia un fenómeno cuya historicidad es individual. Es decir, que los psicólogos estamos interesados en entender, en estudiar lo que pasa, lo que ocurre en la vida de los individuos, de un individuo. Obviamente ese individuo hace parte de una especie, por tanto hay una dimensión biológica que es un punto de partida para el análisis. Ese individuo es un ser material, por tanto también está constreñido por las características de la materia, pero ese individuo además no está en un ambiente vacío, sino que hace parte de un entorno natural o social que define ciertas posibilidades de historia. Esa historicidad individual lo hemos llamado en psicología de múltiples maneras. La mente, el comportamiento, la experiencia, la subjetividad, etcétera. Esas son discusiones de otro orden, pero en general todos estamos de acuerdo en que lo que estudian los psicólogos tiene que ver con la historia individual, con lo que ocurre en la vida de los individuos. El pensar, el recordar, el aprender, son procesos o logros de individuos que son resultado de su historia. Por tanto, la manera más precisa de decir qué es lo psicológico, que no es lo mismo que decir qué es la mente, es el sistema de relaciones que se establecen en la vida de un individuo, de acuerdo con sus posibilidades biológicas y con las exigencias de su entorno natural y social. Lo que hay después de la coma son constrictores o posibilitadores de lo psicológico, no son en sí mismo lo psicológico, porque uno es biológico y el otro es social. Pero lo estrictamente psicológico es ese sistema de relaciones que se establece en la vida de un individuo. Si tuviéramos que trasladar las preguntas que la gente hace sobre la mente a esto, a las preguntas que se derivan de esta concepción de lo psicológico, podríamos hacer algunas equivalencias, pero no quisiera confundir esa traducción. Es decir, si alguien me dice, ¿la mente está en la cabeza? Bueno, no te puedo decir nada sobre la mente. Pregúntale a tu vecino a ver él cómo lo piensa, porque ahí es donde pertenecen las respuestas válidas sobre la mente. Pero yo, que soy psicólogo y estudio lo psicológico, te podría decir, por ejemplo, que lo psicológico no está dentro de la cabeza, en la medida en que es un sistema de relaciones. Si tuviera que decir dónde está lo psicológico, diría, bueno, lo psicológico no es algo de lo que yo pueda predicar que esté en algún lugar, pero sí puedo decir que lo podemos identificar en el sistema de relaciones que se establecen en la vida de un individuo. Tengo el tiempo justo, 10 minutos. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, doctor Ricardo, muchas gracias por su intervención. Doctor Germán, pues... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, primero pues al profesor Juan Carlos por la invitación, al centro también por su acogida. Entiendo que pues parte de lo que se viene construyendo al interior del programa es comunidad académica, y pues finalmente se entiende la comunidad académica también como el espacio para poder constreñir, diverger, pero sobre todo para construir conocimiento, que es como lo más importante. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo la imagen? Sí, ya sé. Bueno, muy bien. Entonces, en principio, pues escuchando muy atentamente a Ricardo, y me place mucho el espacio porque finalmente entiendo que es un espacio para que sobre un componente, una categoría, una idea, podamos pues entrar en algún tipo de discusión siempre saludable y constructiva. Y me place mucho escuchar a Ricardo, que si bien escuchando su hoja de vida y su experiencia, y bueno, un poco también pues las prácticas en las que se mueve y demás, pues uno podría decir que son muy distintas a las prácticas y a los escenarios en donde yo me muevo, ¿cierto? Que si bien hoy estoy haciendo parte del equipo de profesores de la UNAP, pues también pues hemos tenido como una historicidad también, como Ricardo lo plantea, en donde por lo menos particularmente hay un componente mío que es muy transversal, que es el componente político y el componente territorial. Y entonces, así como Ricardo hacía la mención de cómo
lo mental o la mente podría ser parte como del principio Lego, ¿no? Comunitario, cotidiano, pues también uno podría decir, bueno, ¿y entonces qué es lo político o qué es lo territorial? Y ahí pues entramos en otra serie de discusiones adicionales que bien son importantes. Entonces, cuando me hicieron la invitación y cuando particularmente, pues Juan Carlos me dice que desde el centro vamos a echar corriente frente a esto, pues sí hay una idea importante ahí como para nutrir la discusión y para complementar quizás, y para que también de esto no se trata pues el sacar una conclusión absolutista, sino que podamos también complementar nuestras experiencias, pues yo le quise como bautizar aquí a la experiencia algo así como la mente emergente, haciendo también alusión a lo que decía Ricardo en función de que pues es un componente, es un enunciado, es una palabra, es una categoría que pues prácticamente hace parte de la estructura convivencial, ¿no? En nuestra especie, ¿no? Se ha hablado originalmente siempre de lo mental y sobre todo como haciendo alusión a esa gran diatriba, a esa gran paradoja en función de qué es lo mental o qué es lo distinto a lo mental, ¿no? Haciendo un poco ahí el tema que Popper planteaba un poco con la falseación, ¿no? ¿Qué es lo que no es lo mental para entender lo mental, ¿no? Ese es un juego también paradigmático muy interesante. Entonces, pensando un poco en eso, yo quise como apostarle a una reflexión como la emergencia de lo mental. Y cómo esa emergencia de lo mental tiene en principio una consideración también filosófica, que no es solamente, como bien lo decía Ricardo, y me sumo también al tema biológico, que tiene una consideración expresa y también pues muy típica, muy tradicional. Además de eso, entonces, ¿qué otros elementos, qué otras dimensiones podrían apostarse ahí, ¿no? Entonces, si hablamos de esa distinción, ¿no? Entre mente y cuerpo, entonces, ¿dónde está la frontera, ¿no? ¿Dónde finalmente encontramos la fisura? Si finalmente son dos dimensiones que son fracturadas, que son disyuntivas, que son absolutamente separadas, o finalmente, pues lo mental también hace parte de la vida corpórea y de la vida tradicionalmente práctica y de la vida del enunciado, de la vida del lenguaje. Entonces me parece muy interesante la propuesta sobre la palabra, incluso no porque desde la facultad o del programa de psicología estemos un poco en eso que se llama la resignificación curricular y haciendo algunos aportes frente a qué le vamos a proponer en este caso al contexto colombiano, ¿no? En función de pues, cuál es la oferta nuestra. No es solamente eso, sino que la apuesta va incluso más allá. Y entiendo que la psicología se está haciendo la pregunta desde hace mucho tiempo, y no solamente la pregunta sobre lo psicológico, que no necesariamente es una pregunta que la psicología se hace, sino que también hay otras disciplinas que también pueden empezar a pensar lo psicológico como componente, ¿no? Como arista, como dimensión. Entonces me parece muy interesante que se abra este espacio para interlocutar un poco a partir de las distintas reflexiones, no diría yo que versiones, ¿no? Sino son distinciones que de pronto también tienen un carácter epistemológicamente interesante, y es cómo estamos entendiendo eso de la realidad mental versus la realidad física, si es que finalmente son conjuntos que tienen distinciones o hay algún tipo de interseccionalidad. Y oye, una de las cosas que estamos viendo en ciencias sociales también, y no haciendo ahí la distinción que entonces ciencia de la salud, ciencia humana, ciencia social, sino que hay unas interseccionalidades ahí que nos invitan a pensar cosas interesantes, ¿no? Y es, finalmente la realidad mental nos pertenece, es decir, es una connotación de propiedad o finalmente es una transversalidad que también puede hacer parte de otras reflexiones incluso multidisciplinarias, interdisciplinarias. Entonces, me parece en ese caso una muy buena pregunta y que no es una pregunta contemporánea solamente, sino que es una pregunta que tiene su reporte absolutamente histórico. En ese sentido, yo quisiera pues empezar con incluso hay algo también que Ricardo menciona que siento que es muy interesante, y es el tema del individuo, ¿no? Y frente a eso, pues tenemos también toda una discusión profunda respecto a su concepción, frente a su manera de enunciarse, porque aparentemente es en el individuo en donde reposa, ¿no? Esa dimensión denominada lo mental, pero qué interesante es de pronto pensar
que epistémicamente podemos también abrir un poco el rango, ¿no? Y un poco la perspectiva. Por ejemplo, atribuir a la dimensión mental como una dimensión que también se constriñe con lo cultural, con lo político, con lo territorial, obviamente también en este caso con lo histórico, y pues que ahí hay unos insumos interesantes para poder dialogar, ¿no? Por ejemplo, en ese caso de la concepción del individuo, del sujeto, pues claro, como esto es una reflexión epistemológica, y perdón que ahí hay un taladro del vecino, pues no es lo mismo hablar del individuo, hablar de la persona, hablar del ser humano o hablar del sujeto, ¿no? Cada una tiene pues una consideración ahí muy particularmente historicista y también particularmente epistémica, que también nos pone un poco como a jugar el juego de las definiciones, ¿no? Y sin entrar en ese juego, porque eso es para otro debate y también seguramente nos apuntaremos, pues yo quisiera como contribuir en algo que pues también puede ser interesante, que se lo escucho a Ricardo con mucha atención, y es el tema de la experiencia. Cuando se habla del tema de lo mental, por lo menos un poco desde esta propuesta que yo le estoy proponiendo al auditorio, que es una experiencia de pronto un poco como de connotación culturalista, un poco de connotación, si quieren, como de perspectiva crítica, y es entender que es difícil hablar de lo mental si no hablamos de lo subjetivo, ¿no? Hablar un poco de la experiencia subjetiva, no es el sujeto en solitario, sino es un sujeto que se relaciona con otros sujetos, y que en esa perspectiva pues se construye una realidad que es absolutamente propia de la interacción, que se puede denominar como una realidad propia de la dimensión mental, que es una dimensión que sería, en este caso, abiertamente o explícitamente configurada a partir de la presencia de distintos sujetos que interactúan. Por lo tanto, también hablar de la intersubjetividad, pues podría o valdría la pena también, ¿no?, mencionarlo. En esa línea, pues hay unos elementos que podrían también ser muy útiles, y creo que haciendo un poco como una reflexión histórica, por ejemplo, aparece el tema de la conciencia, ¿sí? El tema de la conciencia es un tema que incluso no solamente ha sido vislumbrado, discutido, reconocido desde lo disciplinar, sino que el tema de la conciencia pues es un tema también profundamente filosófico, y que también es profundamente antropológico y que es profundamente sociológico, pero quizás un poco como para la contemplación nuestra aquí intradisciplinar, pues también valdría la pena reconocer eso de la conciencia. Hasta qué punto el tema de la conciencia como dimensión que me permite integrarme al mundo, pues tiene elementos que la configuran, ¿no? Entonces, Ricardo hablaba, por ejemplo, de la experiencia, de la voluntad. Yo podría sumarle a eso el tema de la identidad, la constante manera de entendernos en el mundo social, y cómo esa constante manera de entendernos en el mundo social también nos permite reconocernos como emocionalmente, ¿no? Reconocernos afectivamente, reconocernos también tensionalmente, propositivamente, y obviamente a eso, y ya para empezar de pronto a cerrar esta idea, es entender que lo mental, pues sin el contexto, termina siendo pues también un pronunciamiento irresponsable. Es decir, no podríamos hablar de una connotación meramente abstracta, ¿cierto? Que se configura solamente desde una instalación meramente abstracta, sino que a eso hay que configurarle pues una connotación situada. Hablar de lo emocional sin el contexto, hablar de lo vinculante sin el contexto, hablar de las pasiones sin el contexto, pues, o hablar de lo mental sin el contexto sería una cuestión para mí un tanto limitada. Entonces, en ese sentido, pues ahí está más o menos como un planteamiento para que podamos entrar en una bonita discusión, siempre pues haciendo alusión de que en esta reflexión pues no hay una verdad explícitamente configurada y absolutista, sino que pues frente a esto estamos todos los días como tejiendo y, ¿cierto? Y como posibilitando nuevas formas de entender eso que en mi caso sería el fenómeno social y político. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos por el espacio. Muchas gracias, doctor Herman. Bueno, pues teniendo en cuenta, hay una pregunta en el chat. La pregunta dice, de Rafael Sandoval. Dado que la psicología estudia la historicidad del individuo y no la de las poblaciones, ¿dónde deja esta la concepción a la utilización de las herramientas estadísticas dentro de nuestra disciplina? ¿Es para mí la pregunta? ¿La respondo?
Sí, ¿Sí? señor. Sí, doctor Ricardo. Interesante. Fíjate que eso ha sido una discusión muy, muy, muy interesante, porque fíjate que los inicios de la psicología experimental, si recuerdas con Wundt, con en general toda la escuela alemana, a principios del siglo XX y finales del XIX, hacían observaciones con individuos. Incluso los publicaban con el nombre, el señor K hizo esto, el señor... Eran individuos y poco a poco, bueno, el análisis, el conductismo clásico también estuvo muy orientado por la fisiología sensorial, cuyos métodos eran de observación de individuos, digamos, de muestras individuales de tejido. Era lo que importaba era el mecanismo particular de ciertas estructuras fisiológicas lo que interesaba, no importaban los grupos. Pero más adelante, por allá en 1935, Fisher, que era un matemático interesado en cosas de agronomía, hizo unos estudios para ver cuál era la efectividad de algunos fertilizantes de plantas. Entonces, dividió en parcelas los cultivos y quiso ver si había diferencias en el crecimiento medio de las plantas de acuerdo a distintos tipos de fertilizantes. Entonces, lo que le interesaba a Fischer era ver cuál fertilizante era más efectivo para que crecieran las plantas. Y entonces, no le importaba una planta en particular, sino que en promedio tales plantas crecieran más o crecieran menos. Y entonces propuso todas estas técnicas muy conocidas hoy en día de la prueba de hipótesis basadas en la probabilidad, las técnicas como la NOA, la prueba T, todo esto, que son pruebas especialmente diseñadas para ver si hay efectos medios en grupos de observaciones. Y entonces eso pareció muy sofisticado y en psicología entonces comenzó a implementarse esa lógica fischeriana basada en grupos para hacer los experimentos, pero se fue olvidando el individuo. Curiosamente, la tradición conductual continuó con el individuo haciendo observaciones intensivas y se abrió una bifurcación en la tradición experimental de psicología. La psicología basada en grupos y la psicología basada en individuos, experimentalmente hablando. Pues la tradición conductual, especialmente de tipo operante, hacía observaciones intensivas de, ya sea sujetos humanos o no humanos, a ver qué pasaba en su comportamiento en función de determinadas intervenciones que se hacían. Y lo que se hacía era simplemente ver el registro visual del comportamiento. Posteriormente, todo ese análisis estadístico de la tradición de grupos se aplicó para analizar también estadísticamente los diseños intrasujeto, aplicando las técnicas ya no a grupos de individuos, sino a grupos de observaciones. Entonces yo podía tener un solo individuo y comparaba si había diferencias entre la fase A y la fase B, haciendo una comparación de medias, pero de datos seriales, dependientes, y entonces comenzó a aplicarse la lógica estadística de grupos también a individuos solitos, a n igual a 1. Hoy en día la controversia sigue. Hay en tradiciones no conductistas, sino tradiciones que vienen especialmente de la psicofísica, un movimiento que procura volver a los diseños de caso único y dejar a un lado los diseños de grupo, porque el problema fundamental de los diseños de grupo es que tus predicados, tus conclusiones son sobre un individuo que solamente existe estadísticamente. Entonces, el individuo estadístico es un individuo que no existe naturalmente. La media del grupo es una media que solamente existe estadísticamente, pero no naturalmente. Y además oscurece todas las fuentes de control de la variabilidad, porque lo que hace finalmente es considerarlo varianza de error y no se sabe por qué pasa lo que pasa. Entonces hay un retorno, hay un movimiento muy fuerte de retorno a los diseños de caso único, pero en síntesis entonces la concepción de lo psicológico como el sistema de relaciones pues, que se construye en la vida de un individuo no riñe con la inclusión de la estadística, porque la estadística trata sobre el manejo de observaciones y no necesariamente sobre el manejo de individuos. Esa es entonces la respuesta. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, siguiendo acá, Andrés Camilo, tienes la mano levantada, algún comentario. Bueno, la verdad me parece que el tema es muy, muy interesante, especialmente porque en psicología tenemos
una crisis conceptual bastante aguda. Y recogiendo los aportes y también un artículo del profesor Ricardo acerca del enfoque no mediacional sobre las emociones y los sentimientos, recuerdo que en ese artículo pues se expresaba muchas de las deficiencias en algunos conceptos especialmente vinculados con sentimientos y emociones en psicología, y que realmente al final terminaban confundiendo y no terminaban siendo operativos para el ejercicio científico. En ese sentido, por lo menos con lo mental, eso ha sido un tema bastante polémico, porque por ejemplo, Freud a veces lo aborda diciendo que termina siendo una justificación de la supuesta insuficiencia de los modelos conductuales, pero no responde realmente a esa supuesta insuficiencia. Entonces, ¿cómo sería? Porque eso sí es algo que yo realmente no he encontrado. O sea, ¿qué criterios tendría que tener un concepto y una definición para que se considere científico? O sea, ¿cómo debería ser ese proceso de construcción para llegar a ese punto? Porque en psicología creo que lo máximo que he podido llegar a entender sobre eso es la propuesta de operacionalización de Skinner, pero más allá de eso no he encontrado mucho. ¿Me la preguntas a mí, Andrés? Sí, profesor. Vale, gracias por tu pregunta, muy interesante. Y es una pregunta de muy grueso calibre, es decir, hay capítulos enteros en filosofía de la ciencia sobre la naturaleza de los conceptos científicos, o sea, es muy difícil de contestar en una sola palabra o en poco tiempo. Por lo pronto, puedo dar algunas ideas para seguir pensando el problema como la siguiente. La ciencia no es una empresa homogénea, sino que tiene una gran división interna de labores y por tanto hay distintos tipos de conceptos cuando uno hace ciencia. Hay unos conceptos que son sistematizadores, que son los de mayor envergadura epistemológica, ¿no? Que son los grandes conceptos que estructuran la disciplina, que son conceptos como categorías gruesas en donde se pueden incluir conceptos de menor nivel. Esas grandes categorías son las más difíciles de pensar y de establecer porque no tienen una correspondencia empírica uno a uno. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto de por ejemplo, el concepto de campo es un ejemplo, no tiene una correspondencia empírica de que, mire, ahí hay un campo, este es un campo, no, sino es una categoría que ayuda a organizar cierto tipo de referentes empíricos, de ciertos conceptos, pero el concepto de campo en sí mismo no es un observable, no es que yo pueda hacer una definición operacional de un campo. Entonces, esos son conceptos de orden superior, categorías gruesas. Pero hay otros conceptos dentro de la disciplina que son conceptos orientados metodológicamente, operacionalmente, que tienen que ver con las tareas, tienen que ver con las medidas, tienen que ver con los procedimientos. Es allí donde cabe aquello de la operacionalización, pero no todos los conceptos son científicos porque sean operacionalizables o no. El campo no es operacionalizable, sin embargo es un concepto útil científicamente. Hay otros conceptos que tienen que ver con los datos que se producen, es decir, cómo nombras el dato que tú obtienes, que tiene que ver con el concepto del hecho científico, es decir, qué es lo que cuenta como un hecho científico, como un dato. Y hay otros conceptos que tienen que ver con las representaciones que tú logras de esos datos para comunicarte con otros, ¿no? Sobre esto, Rivas publicó un artículo muy interesante en 1996 junto con Antonio Padilla y Rafael Moreno. Entonces, esos son conceptos distintos que requieren otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, cuando tú logras poner matemáticas a una regularidad empírica, tú estás usando un lenguaje, usando unos conceptos específicos que no tiene sentido decir que si se pueden operacionalizar o no, ni tampoco tiene sentido decir que si son categorizadores del sistema de la disciplina que tú tienes, pero que cumplen una función distinta que es la de comunicar tus resultados. Fíjate que son distintos tipos de conceptos para distintas funciones científicas y en últimas la razón por la cual están ahí es porque cumplen un lugar en el sistema.
Si el concepto no cumple un lugar en ese sistema de manera coherente, pues no es un concepto útil, es un concepto que mete ruido, es un concepto que redunda, es un concepto que no es especificable de ninguna manera, y por tanto no sería un concepto bueno. La mente, por ejemplo, desde mi punto de vista como concepto, es uno de esos conceptos. Es un concepto del lenguaje ordinario que se han tratado de traspasar al lenguaje científico y lo que hace es confundir. Entonces, lo que hacemos personas que optamos por no hablar de la mente en psicología es decir, ok, pertenece a otro ámbito lógico, mejor nosotros lidiamos con otro tipo de lenguaje. Eso es más o menos bien. Doctor Germán tiene la palabra. Sí, muchas gracias. De pronto sumándome aquí a la pregunta que hace Andrés, y repito, es una pregunta absolutamente pertinente, necesaria, pero no necesariamente tiene que ser fácil de responder. Y es como de esas transversales que fácilmente uno podría preguntarse toda la vida sin tener una respuesta absoluta, ¿cierto? Pero yo siento que ahí hay un debate que tiene muchas aristas, y el debate sobre la ciencia, que obviamente pues la primicia hoy, el protagonismo se lo lleva a lo mental, pero no podemos pensar lo mental sin el ejercicio sobre lo científico. Y pues aparece la pregunta sobre la ciencia, y obviamente también esa pregunta sobre la ciencia pues acapara la pregunta sobre lo mental, si se quiere. Yo creo que eso de la ciencia, que seguramente tendremos muchos espacios para discutirlo, ¿no? Es un ejercicio que tiene necesariamente una connotación política. Y me voy a meter un poco por el lado que yo estudio, y es empezar a entender pues cuál ha sido el papel de la ciencia y cuál ha sido un poco el papel nuestro como científicos de esta esfera de la historia, para poder seguir un poco denominándonos como tal, es decir, cuál es la función que cumplimos finalmente asumiéndonos como científicos o de la conducta o del comportamiento, o científicos sociales. Ahí también, como lo dice Ricardo, pues hay un universo absolutamente plural. Y esa es una pregunta que yo creo que hay que hacerse, y hay que hacerse con voluntad también como de reflexión autocrítica. Y finalmente, ¿es suficiente con pensar que la ciencia es solamente un compilado conceptual, epistemológico y metodológico? ¿O será que la ciencia también, o alrededor de la ciencia, o la pregunta sobre la ciencia, también cabe un poco el para qué hacer ciencia, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido fundamental del ejercicio? Y si el sentido fundamental del ejercicio en este caso es transformar o ayudar a generar algunos escenarios de transformación que vitalicen, que dignifiquen, que promuevan, pues de alguna manera, pues no sé, algunas acciones humanas, siempre como pensando en mejorar su condición, pues entonces, ¿qué es lo que estamos hoy entendiendo como ciencia? Porque pareciera que entonces es un ejercicio muy nuestro para con nosotros, ¿cierto? Para referenciarnos y para postularnos como compadres o comadres en los artículos de investigación, y en ocasiones no pensamos un poco en el impacto del ejercicio científico. O sea, si finalmente hay una consecuencia del ejercicio, porque no es solamente una reflexión sobre, sino eso en función de qué, ¿no? En función de qué contexto, en función de qué circunstancias. O sea, cuando preguntamos o nos preguntamos mejor sobre lo científico, en este caso de la psicología, y sobre la mente o la realidad mental, pues ahí hay otras preguntas que valdría la pena también hacernos, y es la concepción de la realidad, entre otras, ¿no? Entonces, si la concepción de la realidad pasa solamente por la verificación, o pasa también por otros insumos, ¿no? Entonces, sabemos que pues la estadística tiene una proclama de verificación, pero hay otras cosas que claramente no se pueden verificar y contrastar y encuadrar. Entonces, ¿dónde queda? Yo me pregunto, por ejemplo, y yo que he trabajado con organizaciones y movimientos sociales, por ejemplo, pues hay algunos conceptos que tienen, por ejemplo, las comunidades indígenas, que son muy de su propiedad histórica, y que por ahí no pasa ninguna epistemología occidental, y por ahí no pasa ninguna metodología, y por ahí no pasa muchas veces ninguna categoría. Sin embargo, hacen parte de su versión lingüística, y hacen parte también de su reflexión histórica, y hace parte de su concepción vital. Entonces, ¿dónde quedan esos conceptos a los que yo no les puedo trazar pues una ruta convencional de la que estamos acostumbrados a hacer en la universidad? Entonces, son preguntas que bien vale la pena hacernos ad intra, y por eso yo siempre voy a celebrar estos espacios, pero no es suficiente.
esta pregunta sobre la ciencia la tenemos que hacer bajo unas circunstancias de contexto, y es, ¿esta ciencia que estamos pensando es para quiénes? ¿Es una ciencia al servicio de quién? ¿Al servicio del mercado? ¿Es una ciencia al servicio de la política estructural, de la geopolítica? ¿Es una ciencia al servicio de las personas, de sus necesidades, de sus, no sé, transversalidades, de sus deseos, de sus contingencias? Esa creo que también valdría la pena como hacérnosla cada vez más cercanamente, y que se convierta en una pregunta que incluso también conduzca no solamente respuestas aquí academicistas, sino también propuestas en función de lo que es la necesidad sentida de la gente, ¿no? De las comunidades. Ese sería un poco mi complemento. Ok, doctor Germán, muchas gracias. Bueno, doctor Germán, bueno, acá da un comentario Juan Francisco. Dice, la estadística trata sobre el devenir probabilístico de la vida e incluso de otros fenómenos naturales como la entropía. No sé si hay algún comentario de ustedes. Sí, bueno, chévere, y a mí me gusta mucho cuando la gente pues asume o incluso también promueve, porque es absolutamente propio del ejercicio, las versiones sobre las cosas, y pues no tenemos nada contra la estadística, ¿no? Ni mucho menos, y a mí me iba muy bien en estadística. El problema que yo tengo con el ejercicio es cuando pretendemos quizás absolutizar el ejercicio, y entonces decimos que entonces el asunto es absolutamente unicausal, cuando pues el ejercicio social, cultural, histórico, lingüístico, pues tiene unas consideraciones que de pronto son más multicausales que unicausales, y obviamente ahí pues incluso la misma estadística se repiensa, ¿no? Así como la física se repiensa. Entonces no es lo mismo la física convencional que la física cuántica, ¿cierto? No es lo mismo la química convencional que pues la química un poco de la teoría del caos, ¿no? Y la teoría del caos, ¿qué me dice? Es un ejemplo, ¿no? Porque ahí estamos hablando de la entropía. Y la entropía es una categoría que nace un poco desde una lógica que es la lógica de la cibernética, y es entender que pues finalmente los sistemas, en este caso, naturales, sociales, biológicos, filosóficos incluso, pues tienen tensiones permanentes cuando tienen obviamente una conexión con el escenario. Entonces difícilmente podemos pensar en un sistema abstraído de la condición, sino que la condición también genera en el sistema pues una movilidad, ¿no? Una reacción, y hay cosas en esas reacciones que de pronto no todas encuadran, no todas encajan en una sola estructura de mención, ¿no? De conceptualización. Y repito, ¿no? Hay una cantidad de categorías que difícilmente uno podría como encuadrar por la misma mística que tiene la categoría y por la misma historicidad de la categoría. Entonces, si bien la estadística pues es un pronunciamiento formal, respetado y demás, pues hay otras formas también de reconocer la información, y que no todo en la información pues se puede resumir a un dato o a una predicción, sino que hay otros elementos que también ahí se configuran, por ejemplo, desde el estilo narrativo, desde la experiencia lingüística, que si quieren también para la investigación que se hace hoy, pues es un complemento interesante también a lo que hacemos con la configuración estadística, es decir, los trabajos mixtos, y en esto creo que Ricardo también pues habrá conocido muchos. En los trabajos mixtos pues combinamos el ejercicio propio de la mención estadística y del encuadre estadístico con todo lo que sería un poco también el análisis de los discursos, ¿no? Y cómo el discurso también me ofrece o me da cuenta de una serie de elementos que contribuyen al análisis y sobre todo que complementan el análisis estadístico. No sé si nos salimos ahí de lo mental, pero esto sirve para la reflexión. Señor. Bueno, doctor Ricardo, pues hablando de que mencionaste la historidad individual, que es lo que trata la psicología. Acá Heidi Manami hace una pregunta y dice, ¿podría entonces comprenderse como a priori se convertiría en una ampliación de estudios de corte cualitativo, como el estudio de casos único en la psicología? Ok, es interesante la pregunta porque naturalmente la preocupación por el individuo nos lleva a dos miradas distintas. Hay dos propósitos epistemológicos muy diferentes en la aproximación al individuo. Una es que inaugura dos formas distintas de psicología, ¿no? Una psicología
más orientada a la identificación de regularidades en el individuo, que es lo que podríamos llamar una psicología de corte nomotético, empírico-analítica, naturalista, etcétera, o natural, de ciencia natural, y otra psicología más interesada en comprender las particularidades de lo idiosincrásico, de lo ideográfico, de lo particular. Entonces son dos miradas distintas pero complementarias y para nada excluyentes desde mi punto de vista de lo que es la psicología. Creo que el problema está en oponerlas porque son dos proyectos con propósitos distintos. Sí. Por ejemplo, yo estudio dentro de mis cosas, digamos, profesionales, yo estudio la comprensión. Yo quiero entender cómo la gente comprende. Y yo entonces trato de identificar lo común que ocurre cuando tú o yo, Juan o María comprende un texto, por ejemplo. Entonces yo estoy interesado en el proceso, no en el contenido, en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien comprende? Ok, entonces, por ejemplo, un psicólogo puede decir, no, pues lo que pasa es que tal proceso está ocurriendo de esta manera y eso suele pasar siempre que pasa esto otro y encontramos algún orden en los procesos que llamamos de comprensión. Entonces, yo, por ejemplo, estoy interesado en eso. Entonces, yo hago experimentos tratando de manipular algunas variables para ver si esas variables afectan o no el logro de comprender. Y eso tiene cierta aspiración universal, en la medida en que digo, ok, vamos viendo hasta dónde esa regularidad que yo encontré la voy encontrando en otras personas, de otros países, de otros lugares, de otras edades, de otras condiciones, etc. Sin embargo, puede ser que haya un momento en el que lo que interese sea hacer un corte transversal de estos individuos y entender no cómo comprenden, sino qué comprenden. Entonces ahí la metodología es completamente distinta. Ahí ya no necesito hacer un experimento, porque el experimento está pensado para una lógica particular. Aquí lo que interesa es sintonizar, empatizar, tratar de conectar con la forma particular de ver el mundo de esta persona para entender qué comprende, en qué consiste su comprensión del mundo. Y obviamente un individuo, pero también esa metodología se puede aplicar para grupos de individuos. Entonces no es una metodología exclusiva de la psicología. Entonces ya está, son dos propósitos distintos, pero pueden ser complementarios en qué sentido. En los experimentos que yo hago sobre el proceso para comprender, hay un momento en el que tengo que cortar y ver qué comprendió el individuo. Entonces hago una pausa en mi proceso y digo, oh, interesante, entonces este comprendió exactamente esto, pero no estoy seguro. A ver, veamos. Mira, acá. Ahí el contenido de lo que comprendió es relevante para poder continuar con mi camino de encontrar regularidades en la comprensión. Entonces, no lo veo como dos caminos excluyentes, se pueden usar para dos propósitos distintos. Lo que sí defendería, y eso es discutible, es que necesitamos de todas maneras, como disciplina científica, una fundamentación de procesos. Es decir, lo psicológico en tanto sistema de relaciones individuales es un proceso. Y en ese sentido es un proceso que tiene regularidades. ¿En qué sentido? En que la forma como yo recuerdo, por ejemplo, tiene aspectos comunes a la forma como Juan recuerda, como María recuerda, como Smith recuerda. Y esos procesos hay que abstraerlos, hay que entenderlos para entender cómo es que recordamos. Entonces pienso que hay una tarea primordial en la disciplina psicológica que es establecer esos principios fundamentales de lo que llamamos lo psicológico, mientras que podría decir que el otro propósito más de caracterización cualitativa del contenido sirve a un propósito distinto que es menos sistematizador, menos estructurador de una disciplina y está un poco más en función de conocer contextos, particularidades, sentires, que tienen una relevancia muy particular para un momento dado, pero generalmente para propósitos sociales. Es decir, hay algún propósito político, algún propósito cultural, etcétera, de entender cómo es que una persona en particular se posiciona, por ejemplo, frente a la violencia política, etcétera. Entonces, tienen dos propósitos muy diferentes y yo le daría cierta prioridad, digamos así, epistemológica al otro proyecto
para el desarrollo de una disciplina. Eso es mi punto de vista. Doctor Germán, no sé si... Sí, muy bien, porque también de lo que se trata es de defender sus lugares, ¿no? Sus orillas. Entonces voy a hacer la mía, mi defensa, bueno, mi aclaración. Y claro, la versión un poco contrahegemónica, le voy a poner ese nombre, ¿no? Porque también el postulado cientificista tradicional pues hace parte de un conglomerado hegemónico, que no es solamente un conglomerado hegemónico que está validando un ejercicio propiamente científico, sino también un conglomerado hegemónico que tiene unos discursos absolutamente fundamentados incluso en modelos económicos y modelos culturales. Pero además de eso, creo que lo chévere, y pues bien lo ha dicho Ricardo, y está muy, muy chévere que lo podamos compartir, y es que claro, esa necesidad de la sistematización y la estructura versus la no necesidad, ¿vale? Y no porque no le veamos la necesidad, dejamos de ser. O sea, hay otras formas de comprensión, como también lo ha dicho Ricardo muy bien. Y el tema del qué está buenísimo porque frente al cómo podemos llegar de muchas maneras, ¿cierto? Incluso estrategias metodológicas diversas nos pueden acercar al cómo y al cómo incluso epistemológicamente haciendo sus distinciones. Lo bonito del asunto es que podamos pensar el qué. El qué es lo que se comprende, pero quizás un qué se comprende no necesariamente desde la estructuración, la formalización y la sistematicidad y la regulación, sino también desde una comprensión del qué, desde otros elementos, si se quiere, otras dimensiones que podrían tener lugar incluso desde la misma versión histórica, desde el mismo momento histórico, desde la circunstancialidad, y un poco también desde lo que yo presentaba ahora, que es la experiencia del sujeto, y que si bien está, ahí entramos en una discusión que puede ser hasta bizantina, ¿no? Si es individuo, sujeto, persona o ser humano, pero si hablamos un poco de la experiencia subjetiva, independientemente del poco del afán de la sistematicidad, pues también la comprensión del qué a partir de su historia, ¿no? Y que es una historia incluso, bueno, hay versiones, ¿no? En la psicología crítica, el construccionismo, hoy un poco las miradas más decoloniales, más originarias, más contestatarias contra la versión occidental de la psicología, pues dicen, no, es que la experiencia a mí no me la puede redactar una formalización que no corresponde a nuestro escenario geográfico, tradicional, histórico, lingüístico, axiológico, etcétera, sino que tenemos también que pensarnos nosotros desde nuestra epistemología. Entonces, eso es chévere para que también lo podamos poner aquí en la mesa de discusión, y es entender cómo la preocupación sobre el qué, es una preocupación que compartimos, las distintas líneas. Y bueno, aquí hay dos versiones, pero hay muchas más que de pronto se podrían sumar a la discusión pensando en función del qué. Lo interesante del asunto es que esa preocupación del qué pues termine dignificando el proceso, ¿no? Que sea finalmente un proceso que dignifique las realidades de las personas, no un proceso que las obstruya, ¿no? Que las contamine, ¿no? Que las excluya, ¿no? Como muchas veces la ciencia también hace con muchas comunidades, sino que las haga parte, ¿no? Es decir, hacer una ciencia para la gente, una ciencia para las personas, independientemente del camino que tengamos para lograr el cómo y el qué, pero que finalmente también sean las poblaciones, los individuos, como dice Ricardo, también protagonistas, ¿no? Entonces, un poco la discusión que hacemos aquí en el mundo a veces de la academia es, pues usted como científico, ¿cómo se siente, ¿no? ¿Cómo se incorpora en este gran escenario? Y claramente la incorporación también está en últimas, en las formas como yo me integro a esa realidad social de la que hablo. Porque yo la hablo muchas veces en escenografías donde pues, pierdo muchas posibilidades, y no necesariamente desde el control de las variables, esa es una, sino pues que finalmente el contexto también nos exige un pronunciamiento, ¿no? También como sujetos que estamos ahí enterándonos un poco de lo que habita, ¿no? Yo pensaba en temas ahorita, por ejemplo, de los que en las facultades de psicología no se está hablando, pero pues uno debería, si está pensando en los individuos y en su vida digna y en su bienestar, ¿qué es lo que está pasando entre el sujeto o el individuo y el contexto ambiental? Es decir, hoy tenemos una profunda crisis de recursos hídricos, de cuencas hídricas, despojo de tierra, etcétera, y ¿qué estamos diciendo los psicólogos de eso? Si es que estamos ahí presenciando el asunto,
si lo estamos presenciando con la responsabilidad o con el nivel de responsabilidad que eso sugiere, o simplemente nuestro ejercicio termina siendo un poco más ad intra. Y esto no lo digo por las distintas versiones, creo que es un postulado incluso para la gente que es más sociocrítica, hay mucha gente sociocrítica que habla del conflicto desde las comodidades de los centros de investigación, pero que de pronto no están hablando de la violencia política en el contexto mismo. O sea, hay una cantidad de condiciones que empiezan ahí a sumarse que yo creo que podrían también enriquecer la reflexión, por un lado, de lo mental, pero también la reflexión por otro lado, o por un lado paralelo, que es el lado de la realidad y la sensibilidad y el carisma, la mística, el impacto social, entre otras. Entonces, ahí como para contribuir a la discusión. Muchas gracias. Doctor Germán, muchas gracias. Bueno, doctor Ricardo, acá Laura Carolina hace una pregunta. Bueno, ella dice, asumiendo que lo mental pertenece a otra clasificación del lenguaje, una clasificación que se está hablando, me queda la duda de cómo se ve desde esta perspectiva los llamados eventos privados. Por ejemplo, el pensamiento, y si en este caso se mantiene la premisa de estos eventos como cualquier otro tipo de conducta, son susceptibles al razonamiento. Adicionalmente, ¿cuál sería la forma más adecuada para estudiar este tipo de eventos? Ok, gracias, Julián, Laura, por tu pregunta. Muy interesante. Desde esta perspectiva, los así llamados eventos privados no son de una naturaleza distinta a los eventos no privados. De hecho, todo comportamiento es privado en un cierto sentido. Y quizás a eso también se refiere un poco el comentario de Juan Francisco más adelante, y es que todo comportamiento es altamente idiosincrásico, porque es una historia única, una configuración de factores que tiene una unicidad sobresaliente. Y lo privado es lo particular. Entonces, todo comportamiento es particular, es privado en ese sentido. Pero haciendo referencia a lo que entiendo que tú quieres llevar eventos privados como el pensamiento, por ejemplo, cuando yo estoy hablando para mí mismo, que decimos estoy pensando y nadie puede ver lo que estoy pensando, creo que es en ese sentido que va dirigida tu pregunta. Ese evento no deja de ser una relación que yo establezco con el mundo. Siempre hay una relación que yo establezco con el mundo. ¿Puedo yo hacerlo de una manera aparente o no aparente para otros? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo estar en este momento diciendo algo para mí que ustedes no están escuchando, pero el hecho de que lo diga en voz baja no lo hace un evento de una naturaleza distinta. Simplemente es un evento que no es aparente para ustedes. Metodológicamente no hay forma de acceder a él. Pero si ustedes ponen, por ejemplo, algunos electrodos aquí en mi garganta, pueden ver que mis cuerdas vocales se muevan. Es decir, hay manera de poder mostrar que esos eventos son exactamente de la misma naturaleza que los eventos que no son privados. ¿Qué es lo interesante de esos eventos? La función que cumple. Es decir, ¿qué función cumple que yo me hable para mí mismo de manera inaudible para otros en la solución de un problema? ¿Qué logro con eso? ¿Logro eficiencia en la solución del problema? ¿Logro un tipo particular de resultado de abstracción o de razonamiento que no podría obtener de otra manera? ¿Cómo poder dar cuenta de eso metodológicamente? Etcétera. Ahora, pensamiento es un término también que es del lenguaje ordinario, no es un término técnico, y por tanto no significa una sola cosa. Por ejemplo, un niño, mi niña de 2 años, es una niña que todavía no se habla sola para ella misma. Ella juega a veces en voz alta. Y entonces está con sus muñecas y está interactuando y habla y está en un lenguaje completamente relevante para su juego, y nosotros la estamos observando. Ahí podemos decir que ella está pensando en voz alta. Pero incluso uno puede decir, cuando le pongo una tarea de clasificación de objetos por colores y tamaños, ella puede no estar diciendo nada y sin embargo está pensando. Es decir, es completamente público el pensamiento. En ese caso, las figuras que ella está clasificando, la manera como lo hace, eso es pensar. No es una cosa adicional a eso. En ese caso, por ejemplo, pensar es completamente público. Entonces, fíjate que pensar, como no es un término técnico, tiene muchísimas acepciones y tendríamos que hacer referencia a distintos usos de ese término para analizar los componentes aparentes y los componentes no aparentes del pensar, pero no solamente del pensar, en todo.
En cualquier comportamiento hay componentes aparentes y componentes no aparentes, pero eso no divide el mundo en dos tipos de realidad. La realidad extranatural de lo privado y la realidad natural de lo público. No, todo es tan natural y sigue los mismos principios de cualquier otro tipo de comportamiento. Perdón. Sí, señor. Doctor Germán, se la palabra. Sí, muchas gracias. Ese es otro debate muy interesante, ¿no? La franja, la gran fisura, la gran frontera entre lo público y lo privado. Eh, Creo que frente a eso también se podrían decir muchas cosas, incluso porque ahí, un poco desde lo que estamos discutiendo hoy, pues también aparecen no solamente algunos procesos básicos, sino algunos otros que terminan teniendo pues mayor complejidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comprensión y un poco también la decisión que subyace o que está pues muy girando en torno a la reflexión, ¿no? Creo que a esto sigo insistiendo que hay que darle una reflexión muy contextual y hoy en este mundo de la vida remota, por ejemplo, y de la postulación vital, ¿no? Digitalmente hablando, entre otra serie de cosas, pues están poniendo en tensión esas categorías de lo público y lo privado. Qué interesante, hasta qué punto, eh, si bien yo no estoy hablando de otra serie de maneras, ¿no? Seguramente no es el enunciado, la enunciación fonética de la que estamos hablando, sino también una cantidad de cuestiones que están en la línea más de lo intencional y que terminan haciéndose públicas de muchas formas, ¿no? Es una manera también muy interesante de reconocer el sentido, no sé si el sentido de la especie, ¿no? O el sentido de la civilización histórica, o el sentido del momento histórico donde estamos inmersos o inmersas, en donde finalmente pareciera que cada vez la fisura o cada vez la frontera terminó siendo un poco más permeable, ¿no? Y eso incluso lo podría yo también como transpolar al mismo ejercicio sobre la ciencia, ¿no? Y no tiene nada de malo que pensemos en lo disciplinar, no tiene nada de malo. Así como tampoco tiene nada de malo pensar en lo interdisciplinar. Y cómo nosotros empezamos también a concebirnos, incluso desde categorías, como parte de un enramado también que incluso no se preocupa tanto por la frontera, sino por el qué, del que hablábamos ahora. Voy a ponerles un ejemplo, y en esto hay un colombiano que yo les sugiero para su lectura también, que está hablando de algo que se llama los estudios culturales. Se llama Arturo Escobar, de la Universidad Javeriana. Bueno, ahí hay un colectivo chévere. Y entonces, pues ahí hay preguntas que inicialmente nos hemos hecho nosotros desde nuestras ciencias, incluso muy desde lo particular de nuestras ciencias o disciplinas o campos. La pregunta sobre el desarrollo, la pregunta sobre la realidad, la pregunta sobre la versión, sobre la interacción, la pregunta sobre el cuerpo, la pregunta sobre el lenguaje. Y lo interesante también a partir de estas reflexiones, que yo podría también considerar como de la referenciación de la emergencia, ¿no? En esto también cabe eso como que la ciencia no es estática, sino que también tiene unas menciones de dinamismo, y en esos dinamismos de las entropías de las que hablábamos ahora, esos encuentros y esos desencuentros incluso también empiezan a aparecer, ¿por qué no también nuevas categorías? Y al aparecer nuevas categorías, pues obviamente dentro de nuestro ejercicio formal, pues también deberían empezar a aparecer nuevas reflexiones metodológicas, y por qué no también nuevas reflexiones epistémicas. Entonces no podríamos garantizar pues una responsable manera de comprender las cosas, del qué y del cómo, si no somos conscientes de que el fenómeno, llámese social, político, cultural, familiar, laboral, etcétera, pues es un fenómeno que no es estático, sino es un fenómeno absolutamente cambiante, con concepciones, consideraciones, variables o categorías, funciones, prácticas, hechos, maneras, discursos, que también son cambiantes. Es también un llamado ahí a la consecuencia, y es finalmente en qué momento estamos de la vida para la ciencia. Finalmente, ¿cuál es un poco el reclamo que nos hace la vida para los que hacemos ciencia o para los que decimos hacer ciencia?
en función de dar una respuesta. Entonces, esa fisura de la frontera o la permeabilidad de la frontera que vemos entre lo público y lo privado, creo que se puede extrapolar también muy fácilmente a otras coyunturas que no necesariamente tienen que ser peyorativas, ¿no? Son coyunturas. Y ese hablar de la comunidad, un ejemplo, que tiene que ver mucho con lo que a veces yo hago. Hablar de la comunidad, pues no es una cosa que me pertenezca a mí como psicólogo, porque es que el educador popular también se pregunta sobre la comunidad, y el economista también se pregunta sobre la comunidad, y el sociólogo, el antropólogo, ahí podemos poner una cantidad de actores sociales que tienen una amalgama también disciplinar, que tienen unos énfasis, que tienen unas reflexiones epistémicas, unos soportes, pero no es que la comunidad le pertenezca a fulano o a sultano, o sea, la comunidad está ahí un poco para que también nosotros demos cuenta de su necesidad, vamos a comprenderla de una manera pues muy sentida, y que frente a esa necesidad podamos generar alguna articulación que, repito, finalmente tenga que ver con la promoción de su dignificación y no de otra cosa distinta. ¿Vale? Muy bien, esa sería como mi consideración. Vale, doctor Germán, muchas gracias. Bueno, pues en este momento veamos un poco las preguntas del chat para poder continuar con la discusión. Entonces, pues se tienen 3 preguntas. Bueno, la primera que se tiene es que, bueno, desde la psicología nos enseñan que, o sea, la psicología es estudio del comportamiento, pero pues también nos dicen que es esto, el estudio de la vida mental. Entonces quisiera preguntar esto, ¿son lo mismo mente y comportamiento o esos 2 fenómenos son totalmente diferentes? Bueno, digamos que de lo que dije al principio, podría implicarse que la equivalencia no puede establecerse porque son 2 conceptos que parten de geografías lógicas distintas. Si, por ejemplo, yo hice un doctorado en ciencia del comportamiento, entonces ahí se trata de establecer una cierta delimitación epistemológica de lo que estudia la psicología, pero lo hacemos con un propósito deliberado, ¿no? Vamos a estudiar esta porción de la naturaleza, mientras que el lenguaje mental no tiene esa deliberación. Es un lenguaje que ha evolucionado con el lenguaje de las sociedades y por tanto no tiene esa pretensión de delimitación epistemológica de un campo. Entonces, en síntesis, yo podría decir que no puedo establecer esa equivalencia porque pertenecen a 2 ámbitos o geografías lógicas muy diferentes. Sin embargo, vale la pena la claridad, y es que si al final yo considero que la pregunta que queremos responder en un principio como estudiantes de psicología es qué es lo psicológico, no qué es lo mental, por las menciones que hice al principio, entonces yo puedo terminar diciendo que esa concepción de lo psicológico obviamente se intersecta con muchos de los términos mentales. Entonces, por ejemplo, la gente habla de enojarse, ¿ok? Entonces los psicólogos podemos estudiar ese aspecto del enojo que tiene que ver con la historicidad individual, pero no lo agota, porque hay, por ejemplo, una estructura, una infraestructura filogenética del enojo, así como también hay matices culturales o particularidades culturales del enojo. Entonces, eso ya no me corresponde a mí como psicólogo, ese pedacito no me corresponde, por tanto, el enojo como término mental no es equivalente a lo que yo estudio. Yo estudio solo un aspecto del enojo, que es la manera como se establece en la historia del individuo un tipo de relación que podría caracterizarse como estar enojado, pero un aspecto de eso, ¿no? Por ejemplo, cómo aprendemos a relacionarnos con distintos parámetros de bloqueo de una situación en la que estamos altamente implicados y cuyo fin es inminente. Fíjate que ahí estoy describiendo una situación con 3 parámetros y estoy viendo cómo un individuo se ajusta a esos 3 parámetros. Eso es lo que yo como psicólogo puedo estudiar del enojo. Ya los fundamentos cerebrales, etcétera, ya no me corresponde. Eso le corresponde al biólogo porque es el experto en esa parte de la naturaleza. Pero obviamente el enojo es un término, por tanto, y todo término mental es interdisciplinario, por definición. No le corresponde a ninguna disciplina. A la psicología le corresponde solo un aspecto de lo mental. Eso es muy importante que lo pensemos y lo discutamos, ¿no?
profesor Germán. Sí, muy interesante eso que dice Ricardo en su aporte. Estoy muy de acuerdo con la reflexión de que el concepto tiene matices, tiene dimensiones, y que uno también es un ejercicio de mucha responsabilidad el asumirse desde qué dimensión habla, ¿cierto? Desde qué dimensión se postula, desde qué dimensión describe, comprende, identifica, promueve. Eso me parece chévere. Sin embargo, qué interesante cuando uno abre un poco el compás respecto a lo que es el fenómeno, ¿no? Y claramente sus múltiples dimensiones, y cómo esas múltiples dimensiones también convergen, tienen matices de concreción, de conjugación, de integración, incluso de interpelación, ¿no? No es más que uno haga una radiografía un poco de lo que hacíamos por allá en el colegio, incluso también en la universidad lo he visto, cuando hacemos teoría de conjuntos, ¿no? Y cuando jugamos a la teoría de conjuntos, que a uno le muestra, ¿no? La unión, la diferencia y la intersección, el punto que uno empieza también, y no es que sea más difícil o más fácil, pero es, por lo menos en particular, en mi experiencia, uno de los atractivos de la teoría de conjuntos eran las coyunturas interseccionales, un poco lo que está ahí que finalmente también habla un poco del encuentro, ¿no? Y de la posibilidad del encuentro y cómo se matiza el encuentro. Entonces, si bien pues hay lecturas, hay expresiones que claramente y muy responsablemente asumen esto es lo que me corresponde. Y las que pueden pensar que lo económico también nos corresponde, no significa que entonces seamos irresponsables, ¿no? Y por eso hablamos hoy de psicología, en el caso mío, ¿no? Psicología política, y por eso hay economistas políticos y hay antropólogos sociales que son diferentes a los antropólogos claramente culturalistas. Es decir, hoy el ejercicio está teniendo unas configuraciones y unos matices no sé, muy emocionantes. Yo lo veo un poco también por ahí. O sea, la ciencia tiene esa posibilidad también de controvertirse a sí misma, ¿cierto? Que no es una cuestión que se incursione como en un absoluto hermético, sino que la ciencia también está empezando a considerar sus reflexiones autorreferenciales para pensarse en sí misma como una ciencia distinta a partir de las mismas consideraciones distintas del entorno. Entonces, que esas lecturas compartidas, ¿no? Y esas conversaciones, de lo que hablamos hoy también en términos de las interseccionalidades, pues que también configuran unos nuevos objetos de estudio y unas nuevas expresiones metodológicas, ¿no? A veces también, y no quiere decir que esté mal o que esté bien, pero a veces tenemos un poco esa tara, ¿no? Ese miedo de controvertirnos desde otras dimensiones simplemente porque no nos corresponden. Entonces uno dice, ¿cuál es la función política del psicólogo? ¿Cuál es la función sociológica del psicólogo? ¿Cuál es la función antropológica del psicólogo? O si definitivamente no hay ninguna posibilidad, pues entonces también esa es una postura, ¿no? Y es absolutamente respetuosa, respetable. Pero qué interesante también saber cómo muchos en ciencias, incluso ciencias del comportamiento, también han decidido darse un poco como la pela por esa travesía de la fisura, ¿no? Y de la frontera y empezar también a mimetizarse desde las interseccionalidades. El doctor Germán. Bueno, también teniendo en cuenta esto de que se habló, bueno, el doctor Ricardo habló de que la mente es lo que las personas del común dicen que es. Se suele que, digamos, desde aproximaciones biológicas, teniendo en cuenta lo biológico, el estudio del comportamiento se suele afirmar que la mente es resultado de una actividad cerebral. Entonces, la pregunta sería, ¿consideran ustedes que, digamos, es así y que realmente la mente es una función cerebral o estaría asociado a otros ámbitos? Bueno, implicando de lo que dije al principio, creo que uno de los problemas que ha habido es que al incorporar el concepto de mente que pertenece al lenguaje ordinario dentro del lenguaje científico, entonces comienzan a plantearse preguntas que no tienen solución, justamente porque no se está haciendo una descripción de una entidad natural, sino que la mente es una manera de hablar de nosotros.
Entonces, decir que si la mente es una función cerebral, la pregunta es irresoluble porque, por un lado, de alguna manera todo es función cerebral y en ese sentido es completamente inespecífico. Es decir, que la digestión es una función cerebral también. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento biológico es una función, corporal es una función cerebral. Entonces, es completamente inespecífico decir que la mente es una función cerebral, pero además es inespecífico en otro sentido más estructural y más importante, y es que se está suponiendo que la mente es algo, que es una entidad natural perfectamente especificable, y lo que hacemos es preguntarnos por sus propiedades. Pero no, la mente es una manera de hablar de nosotros mismos que tiene una función vinculada con la comprensión social en el lenguaje ordinario. Si me permites, yo puedo trasladar la pregunta a lo psicológico es una función cerebral. Eh, Dada la introducción que hice, entonces yo vuelvo a lo mismo, es decir, pues no, porque es completamente inespecífico. Es decir que la historia individual y el sistema de relaciones desarrollados en un individuo es una función cerebral, es no decir nada. Es decir, algo completamente inespecificado, completamente impreciso, completamente vago. Y como que la siguiente pregunta sería, ok, sí, supongamos que la respuesta es que sí. ¿Y qué tipo de función es? Ah, bueno, entonces ahí ya voy a hablar de cómo es que es ese sistema de relaciones. Y por tanto no me sirvió de nada decir que es una función cerebral. Entonces, no, nada. Lo psicológico es un tipo de relaciones que se establecen entre el individuo y el mundo que tienen como fundamento un funcionamiento biológico particular. ¿Cómo es que se establece la relación entre ese comportamiento biológico y ese comportamiento psicológico? Interesante, hay que estudiarlo. No hay comportamiento psicológico, sino un comportamiento biológico de base. Así como tampoco hay comportamiento psicológico sin un contexto o una situación o un ambiente particular que ponga ciertas restricciones y que exija ciertas cosas. Entonces, digamos que el comportamiento psicológico en últimas es esa forma particular de organizarse lo biológico en la ontogenia, y por tanto es el punto de partida lo biológico para pensar lo psicológico. De eso de alguna manera conecto con una pregunta que había en el chat de Gian del Río, y es si los contactos funcionales explican el comportamiento psicológico. No, el comportamiento psicológico son los contactos funcionales, no es algo distinto a los contactos funcionales. Eso que llamamos contactos funcionales es justamente ese sistema de relaciones que el individuo establece en su historia individual, ¿no? Eso es lo que pienso. Doctor Germán. Bueno, muy bien, muy chévere, muy chévere. Yo arranqué también la presentación mía haciendo como una consideración que tiene como una postulación también epistémica, y es un poco pasar de la disyuntiva a la dialógica. ¿Qué significa esto? Y eso también pues es toda una reflexión, si se quiere, también interparadigmática, y es frente a la manera como comprendemos las cosas que nos sugieren, ¿vale? En este caso, pues la vida social, cultural, etcétera, y también pues la vida psicológica que está ahí pues incorporada. Cuando se habla un poco de la disyunción, remitiéndome también un poco a la línea de la complejidad, pues cuando hablamos de la disyunción hablamos de la fractura, ¿sí? Y es también pues es una convención también histórica, y que pues tendrá su fundamentación y también se instaló un poco en el discurso de la tradición científica, y es que pues finalmente las cosas las podemos ver por separado, y esa es una manera, es decir, tenemos una dimensión, está la otra, y el carácter en últimas de la disyunción, en algunos casos pareciera pensarse también un tanto reduccionista, en la manera en que pues cada quien tiene una amalgama de principios para entender su dimensión propiamente, ¿no? Ojo, de manera separada de la otra dimensión. Por eso hablar de lo psicológico, y a veces uno dice, y lo económico, y lo cultural, y lo político, es como si estuviéramos hablando de muchas cosas distintas. Y esa es una manera también de entender el asunto. Yo diría que para con lo mental y para con lo cerebral o cerebral sería exactamente lo mismo, y es, existe como una nocionalidad de intentar fracturar el asunto, es decir, y es parte también como como lo decía Ricardo, es la reflexión desde la filosofía de la ciencia nos da muchos ejemplos, ¿no? Y es la disyuntiva, ¿no? El paralelismo, los contrarios, los antagónicos, ¿no? Entonces está esto, entonces no está lo otro.
o está lo otro y no está esto. Entonces, pensar en mente y cuerpo es pensar en dos cosas, incluso en dos sustancias, ¿no? Que necesariamente no tienen contacto, no tienen integración. Yo pensaría que por ahí también va la reflexión, y es, el cerebro tiene pues una participación activa y una presencialidad que no podría estar, ¿cierto? Con esa presencialidad si las otras dimensiones no estuvieran activadas. Es decir, también tenemos ahí como una corresponsabilidad, ¿no? Y no podría yo hablar de una base sin la otra, ¿vale? Y cuando hablo un poco de la dialógica, no de la dialéctica, sino de la dialógica, pues yo me refiero al tema de la complementariedad, ¿cierto? O sea, no es tanto como pensarnos en la fisura o en la transgresión o en la diferencia o en la distancia, sino por qué no también entender el asunto como una posibilidad de convergencia. Entonces, claro, lo cerebral, lo contextual, lo cultural, pues tienen últimas también una manera de integrarse en la vida cotidiana, sin querer, ¿cierto? Como priorizar bases, entenderlas que todas tienen una interconexión, una interlocución que son todas juntas pues necesarias, ¿no? Entonces, cuando hablo de la dialógica, incluso hablo de esa posición muy contrahegemónica que dice que es que las cosas no necesariamente tienen que ser vistas unicausalmente, sino que también tienen que empezar a ser vistas multicausalmente. Y al ser vistas multicausalmente, pues empezamos también a enredar el asunto. Y cuando digo enredar, pues no quiere decir que sea necesariamente una actividad, no sé, perversa, ¿no? Es una actividad provocadora. En la medida en que empezamos a interconectar y a interlocutar, entonces la dialógica incluso también permite interlocutar a eso que epistémicamente ha estado siempre visto como antagónico. Entonces, hablar de la vida pues, también es hablar de la muerte, y hablar de la muerte es hablar de la vida y de lo normal y lo anormal. Es decir, yo no puedo tener una comprensión a propósito de la estela lingüística y del enunciado. Yo no puedo tener noción sin, como diría Popper, ¿no? O sea, falseando, ¿no? Tengo que pensar en lo que no es, y eso que no es también me da pistas de lo que es. Entonces, yo creo que aquí el comportamiento, lo cerebral, lo actitudinal, lo emocional, lo cultural, pues finalmente, así lo pensáramos de una manera fracturada o disyuntiva, tienen un poco desde la mirada mía, un poco la pretensión de ser más una posibilidad de interlocución y no una cosa distinta, no una cosa disyuntiva, sino más dialógica. Ok, profesor Germán, muchas gracias. Bueno, pues finalmente una tercera pregunta. Bueno, ya hablando de este término, lo psicológico, no, digamos, no centrarnos en lo mental, sino en lo psicológico. ¿Es esto un producto de nuestras circunstancias, o sea, de nuestra historia, nuestra vida particular, o más bien se puede ser visto como un atributo innato que se defiende desde muy temprano para la manera en que nos relacionamos con el mundo? Ok, digamos que por definición, como desde mi perspectiva, lo que defiendo es que lo psicológico tiene que ver con esa historia individual o ontogenética, entonces no podría ser algo heredado en la medida en que lo heredado es parte de la especie, filogenético. Entonces yo nazco con reflejos que mi especie logró desarrollar en su evolución y eso es heredado. Yo nací con eso. Pero lo psicológico, desde esta perspectiva, naturalmente es algo que no está heredado, digamos, por definición, porque eso no sería incoherente, eh, sino que es justamente lo que pasa a partir de eh, esa estructura biológica con la que nazco en mi relación con el ambiente, ¿no? Y obviamente hay muchas formas de caracterizar esa evolución, ese sistema de relaciones, se va complejizando cada vez más. Inicialmente está muy apegado a los eventos inmediatos, muy relevantes biológicamente, como la alimentación, el calor, la protección, y poco a poco va ampliándose ese sistema de relaciones a eventos que ya no tienen ese carácter de inminencia para la supervivencia, que van incluyendo a otras personas, que van enriqueciendo mi repertorio, voy desarrollando el lenguaje me permite desplazarme referencialmente, hablar de cosas que no están presentes, luego hablar del lenguaje con el lenguaje, es decir, se va ampliando ese sistema de relaciones, se va enriqueciendo,
pero lo puedo hacer gracias a una estructura heredada biológicamente y a un ambiente parcialmente heredado también, pero lo interesante de ese, porque eso es interesante, lo que generalmente se ha puesto el acento en la herencia, digamos, de lo corporal, pero el ambiente también se hereda parcialmente. El ambiente en el que yo desarrollé mi repertorio es parcialmente el mismo que mi hijo heredó también. Pero también hay dinamismo en eso, de manera que ese sistema de relaciones se va encontrando con formas particulares de ese ambiente, con modalidades distintas de ese ambiente, que van introduciendo matices a eso que llamamos lo psicológico y se puede desarrollar de una manera más o menos sofisticada. Entonces, eso es más o menos mi respuesta a tu pregunta. Bueno, Listo. doctor Germán. Listo, muchas gracias. Bien, creo que como entiendo la última pregunta, pues también que sea un espacio para sugerir cosas, ¿no? Hay un libro que yo les podría sugerir, que es bien interesante un poco para dar respuesta a esta pregunta y a otras que hemos conversado y a otras discusiones, que es el texto de Brunner de Realidad Mental y Mundos Posibles. ¿Sí? Lo sugiero mucho, creo que sería un complemento muy chévere, muy propicio, muy pertinente para lo que discutimos. Y creo que ahí está una base de la pregunta, y no sé, repito, un poco parafraseando también a Ricardo, sería un poco odioso de mi parte decir que la respuesta ya la tengo, ¿no? La tenemos, es que es una pregunta, o son preguntas que además reconozco en ustedes y lo valoro, seguramente Ricardo también, son preguntas muy profundas. Y no quiere decir que con la pregunta profunda, si eso está bueno o malo, ¿no? Desafortunadamente. Y ahí le pongo un matiz también, si se quiere, teológico, ¿vale? Axiológico, ¿no? Entonces a nosotros nos venden un asunto que siempre está como posicionado en la bondalidad, ¿no? En la bondad de las cosas, ¿no? Es bueno y es malo, y entonces siempre ponemos como ese acento sobre, y sacamos un poco el prototipo de qué es lo bueno y qué es lo malo, y pues detrás de eso hay una expresión también teológica, ¿no? Sobre lo bondadoso y lo no bondadoso. Y entonces en esa línea, pues siempre nos han un poco a ver, como incorporado en una discusión, a veces medio maniquea, a veces también como medio bizantina, porque en este caso no hay una respuesta que necesariamente sea la única o la absoluta. Si bien hay una expresión claramente definida filogenética y ontogenéticamente del sujeto, del individuo, pues también a eso le tenemos que dar el insumo expreso de lo cultural, de lo histórico, de lo económico, de lo territorial, de lo simbólico, ¿no? Que también hace parte de la configuración un poco para dar estas comprensiones a este nivel, diría yo, que es un nivel bien interesante. Siento que la herencia es contextualizable, ¿no? O sea, la herencia también tiene que estar sujeta, ¿no? Hablar del sujeto, digamos, desde la misma semiología, pues es hablar de una conectividad, ¿no? No hablar de una abstracción o hablar de una desconexión, sino que hablar de sujeto, un poco también desde esa línea del enunciado semiológico, es estar en ciertas, no sé, expresiones de dependencia incluso, y de dependencia con lo económico, con lo biológico, con lo político, con lo cultural, y eso también pues siento que contribuye un poco a la reflexión. Obviamente en el eslabón de lo científico pues está el consenso, y el consenso pues es un grupo de expertos que definen muchas veces lo que se es y lo que se comprende y el deber ser de las cosas. Y creo que para la definición tanto de lo mental como de lo psicológico, como de lo político, como de no sé, de la realidad, etcétera, pues bien vale la pena también entender que hay unas construcciones que se hacen por fuera de la ciencia, que por fuera de la ciencia también hay enunciados y también hay categorías que incluso muchas veces la ciencia misma ni siquiera sabe que existen, y que ahí también hay una manera de comprender. Estaba yo pensando en un texto clásico de la literatura prehispánica, que es el Popol Vuh, ¿vale? En la historiografía, digamos, del Popol Vuh, pues se habla de los imaginarios sociales también, y se habla de las representaciones sociales, y se habla de las representaciones antes de que Moscovici dijera que las representaciones sociales eran una condición y una categoría importante para la psicología social. Pues aquí ya los incas hablaban un poco de la representación social.
Entonces, también creo yo que bien vale la pena hacer esa mención en función de lo que estamos empezando a considerar como y bajo qué base. Yo diría que más que la base, bajo qué intencionalidad. Si el asunto es heredado, pues qué significa que nosotros lo pensemos de por sí por ahí y no pensarlo por el otro lado. Es decir, qué significa que finalmente las respuestas tengan que ser absolutas, concretas y específicas, a diferencia de la posibilidad también de nutrir muchas posibilidades desde muchas experiencias y desde muchos matices. Entonces, claro, un poco desde la línea de la psicología cultural, pues uno diría que también hay una construcción social ahí que vale la pena también por lo menos destacar, pero eso sin lo biológico y sin los escenarios propios de la vida familiar, de la vida económica, pues no tendría ningún sentido a la hora de pensar en un cómo y en un qué. Ok, doctor Germán. Pues creo que no hay más preguntas de los asistentes, ¿no? Doctor Germán, doctor Ricardo, un placer haberlos tenido acá. Muchas gracias por habernos permitido este espacio para compartir, reflexionar sobre, como ustedes mismos lo dicen, preguntas que son profundas y que pues, no tienen realmente una respuesta única y que pues pueden estar miradas desde muchos aspectos. No, a ti, Julián, y al centro, a todos los asistentes, muchas gracias. Fue muy agradable estar con ustedes, escuchar a Germán, conocer su punto de vista, ver todos los matices de estos temas que nos interesan a todos. Y pues para mí un placer. Mil gracias. Bueno, y también para mí, Julián, muchas gracias por la moderación, a las participantes, a los participantes por su atención, por su energía también ahí que le pusieron a las preguntas, repito, preguntas doctorales, ¿cierto, profe Ricardo? Preguntas que bien vale la pena seguir investigando, entonces ahí también que esté el espaldarazo, ¿no? Son preguntas que hay que seguirles dando un poco de fuerza, y bueno, Ricardo, me encantó también escucharte y que pudiéramos compartir un espacio como este. Igualmente, Germán. Y pues a todos nuestros asistentes también muchas gracias por haber participado de este conversatorio y pues les sugerimos, les invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, CEUSI UNAD, para próximos eventos que se estén organizando. Pues doctor Germán, doctor Ricardo, realmente muchas gracias. Gracias, un abrazo para todas, para todos. Hasta luego.